Hola, bienvenidos a esta clase eh, que va enfocada a fortalecer los conocimientos sobre la importancia de la inteligencia de negocios y entender cuáles son los aspectos que hacen parte del mismo. Para hablar de inteligencia de negocios, pues entonces hablamos de que es conocida como la habilidad de transformar datos e información en conocimiento de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios. Entonces miramos una gráfica donde tenemos datos. ¿Qué es un dato? Entonces tenemos que un dato es un pequeño trozo de información que no tiene significado o no nos es útil. Por ejemplo, 5, 2, 4, 0 son datos. Información. En sentido general, la información es un conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Entonces, cuando nosotros bajo el contexto organizamos esos datos que estaban dispersos y comenzamos a interrelacionarlos y comienzan a tener sentido, ¿sí? Entonces comenzamos a hablar de información. ¿Qué es conocimiento entonces? El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje, o posteriori, a través de la introspección. En el sentido más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que al ser tomados por sí solos poseen un menor valor cualitativo. ¿Cómo así? Entonces vamos a analizar el siguiente caso y vamos a decir qué serían datos, qué es información y qué sería conocimiento. ¿Listo? Entonces le dice lo siguiente. Los esquemas de ventas al por menor nos dicen lo que fue comprado en cada tienda y bajo qué condiciones. No obstante, este esquema no nos permite analizar fácilmente qué productos fueron vendidos juntos en la misma canasta de mercado. El análisis de la canasta de mercado nos da una idea de cómo comercializar varias combinaciones de productos. Por ejemplo, si la pasta congelada se vende bien en conjunto con refrescos, entonces estos dos productos deberían estar colocados cerca en el supermercado o comercializados en precios complementarios. El concepto del análisis de la canasta de mercado puede entenderse fácilmente en otras situaciones. En la industria de la manufactura, por ejemplo, es útil para ver qué productos se ordenan juntos, porque la empresa podría querer ofrecer paquetes de productos con precios de paquete. La tabla de hechos de ventas al por menor no puede ser usada fácilmente para realizar análisis de canasta de mercado, ya que en las bases de datos relacionales simples no fueron diseñados para este propósito. Las herramientas para la minería de datos y las técnicas OLAP nos pueden ayudar para el análisis de la canasta del mercado. Entonces, ¿qué es inteligencia de negocio de acuerdo al ejemplo que acabamos de decir? ¿O qué es datos? Datos, 20, 30, 40, 50. Información, entonces, la venta en un supermercado, la factura, la factura, cantidad de precios, cantidad de productos, la descripción, el nombre del producto, el precio, el subtotal y el total de la factura. Eso que estamos hablando ahí son información. ¿Qué sería entonces conocimiento? Es entender el comportamiento que están teniendo esas ventas. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, en un mes 20,000 facturas de 20,000 ventas que hice, y comienzo a analizar el comportamiento de esas ventas, donde yo puedo llegar y decir, voy a buscar conocimiento. Entonces yo comienzo a analizar e interpretar cómo es el comportamiento o las características que tienen mis clientes al momento de comprar. Entonces yo puedo darme cuenta que todo aquel que me compra carne me compra cerveza.
El que compra papel higiénico compra también leche. Eso me lo va dando ¿qué? El análisis de esa información que estoy transformando en conocimiento. Entonces ahí estoy analizando el comportamiento de que la gente... ¿Para qué me puede servir esto? Como dice el ejercicio, para ubicar de forma estratégica en el supermercado los productos. Alguna vez hicíamos un ejercicio donde identificábamos, alguien decía, ¿por qué en los supermercados la carne siempre está al final del supermercado? Entonces, estratégicamente y de acuerdo bajo investigaciones de neuromarketing, lo que se busca es que la gente, como la carne es un producto de primera necesidad, las personas cuando van a los supermercados a comprar carne, obligan a que las personas atraviesen todo el supermercado. ¿Para qué? Para que de una u otra forma se antojen de otros productos que de pronto no tenían pensado comprar, ¿sí? Entonces la ubicación de los productos en un supermercado, ¿sí?, se hacen en base a inteligencia de negocios, donde vamos a tener por parte de expertos, analistas de información que van a entender cuál es el comportamiento de las ventas de un supermercado. Entonces ahí comenzamos nosotros a hablar de inteligencia de negocio. Desde el punto de vista más asociado con los sistemas de información, podemos redefinir esta definición y decir que la inteligencia de negocio es un conjunto de tecnologías, aplicaciones y metodologías que permiten reunir, depurar y transformar los datos de los sistemas transaccionales e información desestructurada para la explotación directa de reportes, análisis, ejemplos, etc. Entre las herramientas de base de datos encontradas en el apartado de inteligencia de negocios se encuentran la minería de datos, herramientas OLAP, Data Warehouse, Data Mart y Query y Report. Entonces vamos a definir cada una de estas cosas para entender qué es minería de datos y etc. Entonces, primero vamos a hablar de las funcionalidades de estas herramientas, son complementarias y están muy relacionadas. Entre sí. ¿Qué es Data Warehousing? Nos proporciona almacenamiento eficiente, mantenimiento y y recuperación de datos históricos. OLAP es un servicio que proporciona respuestas rápidas, y consultas a diferencia de Data Warehouse. Los algoritmos empleados en la minería de datos se encargan de encontrar patrones en los datos y reportar modelos de usuario final. ¿Sí? Entonces, repito, ¿qué es Data Warehouse? ¿Qué es OLAP? ¿Y qué es minería de datos? ¿Sí? Entonces, la minería de datos, ¿sí?, es unas técnicas que se usan para descubrir patrones dentro de los datos. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo les decía? Yo puedo, por ejemplo, identificar el comportamiento, qué es lo que más compra la gente en Aguachica y buscar un patrón de compra. Por ejemplo, yo puedo darme cuenta, con la minería de datos se puede descubrir a qué horas del día es que la gente en Aguachica compra más cerveza, en qué días, si son hombres o mujeres. Todo eso se puede reportar o se puede generar a través de técnicas de minería. ¿Qué sería el tema del servicio OLAP? OLAP más que todo pues, va orientado a hacer consultas que nos permitan a nosotros identificar sobre grandes bases de datos información específica a través de una herramienta, ¿sí? A través de una herramienta. Vamos a hablar más específicamente de cada cosa. Estas tres herramientas se relacionan con la manera en que los datos en Data Warehouse son lógicamente organizados. Y el rendimiento es altamente sensible a técnicas utilizadas. Entonces, Data Warehouse, pues data es lo que es coger todo un conjunto de datos
que tenemos nosotros en nuestra empresa, que puede ser de diferentes fuentes. Por ejemplo, yo puedo tener datos en Excel, datos en Access, datos en MySQL y cojo y genero una única base de datos. Entonces eso va a ser mi Data Warehouse. Dice, Data Warehouse o almacén de datos. Es una colección de datos que es extraída de diferentes fuentes de información a lo largo de la empresa. Base de datos departamentales, intranets, sistemas transaccionales, etc. Con la finalidad de permitir la realización de consultas, análisis fundamentalmente para ayudar la toma de decisiones. Entonces yo puedo tener diferentes fuentes de datos y genero una única data. Un sistema de Data Warehouse apunta a disponer de una visión única de los clientes y proveer de mayor cantidad posible de información a los usuarios de la empresa, facilitándose el monitoreo del negocio. Los Data Warehouse poseen algunas cualidades fundamentales. La primera de ellas es que están orientados a temas diferenciándose así de los sistemas transaccionales que estructuran los datos en procesos funcionales. Por otro lado, se trata de datos integrados, es decir, están consolidados, lo cual supone un proceso previo de depuración y homogenización, etapa que puede ser una de las más complejas al implementar el Data Warehouse. ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, lo que yo acabé de decir lo siguiente, yo puedo tener una base de datos en Excel y puedo tener una base de datos en MySQL. Entonces tengo una información y quiero generar una data. Entonces tiene que haber un tratamiento para poder lograr coger esos datos en Excel, esos datos en MySQL y generar una única base de datos. Entonces, por eso es que habla que es un tema complejo para lograr hacer eso. Porque hay que empezar a depurar, eliminar cosas que no me interesan. ¿Qué es Datamar? Dice, aunque para algunos se trata casi de un sinónimo, Data Warehouse y Datamar o cubo de datos puede entenderse como un subconjunto del repositorio de datos que se orienta a un área específica del negocio, como recursos humanos, ventas, marketing, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo en mi empresa, tengo una Data Warehouse donde tengo todos los datos de mis clientes, todas las partes de ventas, datos de recursos, datos de los vendedores, o sea, de todo el recurso humano de mi empresa. Pero en un momento dado yo puedo necesitar información específica del almacén, solamente las ventas. Entonces ahí estaría sacando una data mart, ¿sí? de mi Data Warehouse. Desde este punto de vista se trata de un repositorio que requiere menores costos y tiempo para construir respecto a un Data Warehouse, teniendo en común lo que ambos permiten la realización de consultas a través de uso de herramientas OLAP. ¿Sí? Entonces mire que las herramientas OLAP pues van a consumir recursos no sobre una Data Warehouse o de una Data Mart. Herramientas OLAP son un conjunto de herramientas capaces de responder rápida y ágilmente a las solicitudes de información de los usuarios y que deben reflejar cualquier lógica de negocio por la que se consulte. En contraste con los sistemas transaccionales OLAP, las herramientas OLAP presentan información multidimensional, es decir, desde múltiples perspectivas. Del mismo modo, los sistemas analíticos, al igual que los datos del Data Warehouse, están orientados a temas y no solo operan con datos actuales, sino también con datos históricos. Una de las principales cualidades de las herramientas OLAP es identificar tendencias, es decir, permiten apoyar la toma de decisiones considerando diversas variables, así como también permite identificar cambios en las preferencias de los clientes. Sin embargo, aunque pueden responder consultas complejas y ratificar información, lo que hacen siempre dependiendo del usuario, que es quien define las relaciones a considerar. ¿Sí? Yo estoy tratando de hacer ahorita un ejercicio de todas mis asignaturas, es enfocarlo a lo que hoy actualmente estamos viviendo con el tema del coronavirus. Nosotros podríamos hacer inteligencia de negocio alrededor del coronavirus. Claro que sí, podemos hacer. Nosotros podríamos en un momento dado pensar en que alrededor del coronavirus se está recogiendo mucha información a nivel mundial, ¿sí? Hay gente, los epidemiológicos, ¿sí? Los jefes de enfermería, los médicos de los hospitales, todas ese tipo de cosas están generando una data muy grande, ¿sí? Una data muy grande. Ahora, nosotros pudiéramos decir que
una data warehouse sería recoger todo lo que se está generando en todas las hospitales de Colombia, ¿sí? Y organizarlos en una única base de datos. Listo. ¿Cómo entra OLAP en este concepto? Podríamos tener una herramienta, ¿sí? Que nos esté diciendo en tiempo real, ¿sí? Dónde, en qué departamentos, en qué ciudad están apareciendo los enfermos de coronavirus. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver las respuestas en tiempo real, entonces los reportes que mandan los hospitales de las ciudades está siendo almacenado en un lugar. Entonces yo puedo coger una herramienta que me analice cuáles son las personas que en qué ciudad está apareciendo el coronavirus y comienzo a identificar, por ejemplo, cuál es la población que se está viendo más afectada. Entonces, los mayores de edad, que es lo que estamos escuchando, las mujeres o hombres, ¿sí? Entonces, eso se puede hacer en tiempo real utilizando herramientas OLAP. OLAP es un proceso analítico en línea. El nombre formal para el análisis de cubos multidimensionales, una forma más intuitiva de ver la información empresarial. Por eso nosotros a veces vemos informes que se dan a través de internet que vemos son cubos. O sea, una de las características que tienen las herramientas OLAP es que no te muestra la información en texto, sino que te hace figuras. Y normalmente lo que hace son cubos, ¿sí? Cubos dimensionales que se mueven de acuerdo al tipo de consulta que estemos desarrollando. Una base de datos multidimensional en la cual cubos OLAP es una base de datos multidimensional en la cual se almacena el segmento físico de los datos, se realiza un vector multidimensional. Los cubos OLAP se pueden considerar como una ampliación de las dos dimensiones de una hoja de cálculo, ¿sí? Entonces ya tenemos esto acá. Por ejemplo, ¿qué estamos usando acá? Productos, clientes, tiempo, ¿sí? Entonces aquí vamos a observar que nosotros vamos a tener un cubo que me va a identificar, no solamente identificando, por ejemplo, productos versus clientes, pero acá me está diciendo que meten el factor tiempo. Entonces vamos a hablar de 3 dimensiones. Un ejemplo, yo puedo decir a qué horas del día es que los clientes de mi almacén me compran un producto en específico, ¿sí? Entonces, ¿a qué horas del día es que la gente compra más leche dentro de un supermercado? Entonces, aquí tendríamos un cubo que nos iría a identificar una consulta de ese tipo. Vamos a leer un ejemplo. Dice, un analista financiero podría querer ver los datos de diversas formas. Por ejemplo, visualizándolos en función de todas las ciudades, que podrían figurar en el eje de abscisas y todos los productos en el eje de ordenadas. Y esto podría ser para un periodo determinado, para la versión y el tipo de gastos. Después de haber visto los datos de forma particular, el analista podría entonces querer ver los datos de otra manera y poder hacerlo de forma inmediata. El cubo podría adoptar una nueva orientación para que los datos aparezcan ahora en función de los periodos y el tipo de costo. Debido a que esta reorientación implica resumir una cantidad muy grande de datos, esta nueva vista de los datos se debe generar de manera eficiente para no malgastar el tiempo del analista, es decir, en cuestión de segundos, en lugar de las horas que serían necesarias en una base de datos relacional convencional. OLAP dimensiones regulares. Son aquellos datos que se requieren medir, por ejemplo, si desea seguir el control de venta que puede utilizar. Clientes, quiénes son los mejores, dónde se encuentra y qué es lo que compran. Productos, con respecto a los clientes y quiénes los compran, qué productos se están vendiendo. Tiempo, cómo voy ahora con respecto al último año y los últimos meses. Entonces miren que nosotros podemos generar entonces cubos que nos permitan identificar estas 3 cosas, ¿sí? ¿Quiénes son los mejores clientes? ¿Dónde se encuentran? ¿Y qué es lo que nos compran? ¿Cuáles son los productos con respecto a los clientes? O sea, los clientes, quiénes los compran y qué productos se están vendiendo. Y el tiempo, ¿cómo voy ahora con respecto al último año, al último mes? Entonces yo puedo pedir un reporte de tiempos
cómo va la venta de mi producto en el último mes, en la última semana. ¿Sí? Entonces, todo eso lo podemos nosotros identificar. Otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, cuentas por cobrar. Se puede utilizar dimensiones como el tiempo para llevar control del vencimiento de sus documentos. En contabilidad, una dimensión podría ser el catálogo de cuentas. Estas dimensiones se conforman de elementos que están dispuestos en niveles jerárquicos o simplemente niveles. Los niveles pueden ser, por ejemplo, país, estado, ciudad. Se pueden navegar a través de esta jerarquía, a través de los niveles o a través de sus elementos. Dimensiones de medida. Son los números que aparecen en el análisis dependiendo de los elementos seleccionados en las dimensiones regulares. Por ejemplo, en un cubo de ventas podríamos escoger ver las ventas del número de artículos vendidos, ganancias y costos, etc. Una vez que se tienen estos datos, se pueden poner en una estructura de datos altamente sofisticada que se llaman cubos multidimensionales. Este cubo puede residir en una base de datos sofisticada como Microsoft Analysis Service o en archivos independientes. Este cubo le permitirá analizar su información de la manera que desee. Usted puede cruzar todas las dimensiones para obtener nueva información que responderá a las preguntas que hace y permitirá tomar sus decisiones. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, ya tenemos que tener claro 3 conceptos o 4 conceptos. Entonces, vamos a resumir qué hemos hablado hasta acá. Primero, identificamos el concepto de lo que es datos, información y conocimiento. Ya eso está claro. Tenemos claro que el conocimiento, ¿sí?, hace parte del análisis de información. Cuando yo analizo información, obtengo conocimiento. Listo. Para ese proceso, yo debo entender que existen 3 cosas cuatro cosas que se llama una Data Warehouse, Data Mart, minería de datos y OLAP. Entonces, Data Warehouse, estamos hablando de que es organizar una gran data de diferentes fuentes de datos. Tengo mis documentos en Excel, mis documentos en bases de datos en Excel, base de datos en Access, base de datos en MySQL, y a través de unas técnicas cojo y organizo mi Data Warehouse. Data Mart, empezamos a identificar que yo desde esa Data Warehouse puedo sacar unas datas como más específicas, ¿sí? Si tengo en mi empresa datos de mis clientes, datos de ventas, datos de empleados, yo puedo sacar de esa una parte para el análisis que necesito, que en este caso sería análisis de ventas. Y OLAP, pues ya es un servicio, son herramientas que me permiten ver información a nivel tridimensional, a través de cubos, donde de acuerdo al análisis que estoy haciendo, puedo identificar ya no 2 variables ni 3, ¿sí? Ya no 2 variables, sino 3, para identificar a nivel tridimensional cómo se está comportando mi negocio. Entonces, hasta aquí vamos a partir la clase para que no quede el video muy pesado y seguimos avanzando.